Pero allá en el estudio, está en la mesa, está mi querida Mónica, está Quique, está también mi querida Marlene Stahl, está Nuri, porque vamos a platicar con Rafael López, él es psiquiatra, un poquito para analizar toda esta, estas palabras, todo este odio que se pudo reflejar en este ataque. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, como mencionas, importantísimo platicar de temas de salud mental con estos hechos. Fíjate, era importantísimo lo que me estás diciendo en este momento acerca de la aportación de armas, del acceso y de la salud mental, de cómo alguien puede ser tan vulnerable también frente a contenido como el de Columbine, por ejemplo, de abril de 1999, ¿no? 99. Que mencionaba también eso. Todo ese contenido que él tenía en sus manos, ¿qué es lo que más afecta? ¿Las armas o la salud mental? Sí, por supuesto. Tenemos un caso bastante complicado. Las estadísticas lo que nos dicen es que en México tenemos pocos hechos como estos en comparación a Estados Unidos, que llegan a tener hasta 600 casos en un solo año. Wow. Y lo que nos dicen las investigaciones científicas es que se combina el acceso a armas, el acceso a medios digitales que inflan mucho el sentido de estos tiroteos y, por supuesto, el tercer factor, la salud mental. Cuando conjuntas esos tres elementos es que tienes entonces catástrofes. Rafa, ¿qué crees tú que haya pasado? Porque, recientemente hemos escuchado más casos también de jóvenes con estas actitudes violentas. El más reciente fue el de Teotihuacán, pero también vimos al chavo de la UNAM, ¿no? Hemos escuchado este tipo. ¿Qué crees tú que haya cambiado para que ahora sea más común, lamentablemente? Sí, se da este fenómeno que en Estados Unidos llaman el copycat, o sea, que son simuladores. Hay muchas de estas personas que buscan algún tipo de trascendencia, de sentido de vida, y entonces se van hacia las grandes películas, las grandes noticias, los grandes eventos, y dicen, yo lo voy a replicar. Porque se vuelven héroes al final de cuentas. Se ¿no? vuelven Para una ellos, especie de para ellos, antihéroe, claro. exactamente, y entonces empiezan durante años a generarse esta idea de yo voy a trascender de esa forma. Los seres humanos siempre buscamos trascender, y ahora en una sociedad que se siente tan sola, tan desconectada, esa búsqueda de trascendencia aumenta. Cuando a eso le agregas entonces este tipo de eventos que se vuelven icónicos con el acceso a armas, entonces empiezas a ver que se empiezan a repetir más y más y más y más. Rafa, pero ¿por qué querer imitar, no? ¿Por qué querer hacer algo así de sonado, por así decirlo, algo que todo el mundo se enteró, que habla de un profundo vacío, ¿no? Habla de que nada nos es suficiente, habla de que no tenemos bien los pies puestos sobre la tierra. ¿Qué nos puedes hablar un poquito acerca de qué es lo que lo llevó a eso en cuanto a emociones? Sí, las personas buscamos elevar nuestro valor como personas, pero tenemos dos caminos, dos rutas muy claras. Pueden ser valores intrínsecos que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestra conexión con otras personas, con hacer el bien, o valores extrínsecos como dinero, fama, poder. Entonces, nuestra sociedad ha construido vías muy claras hacia decir, tú vas a trascender a través de estos valores extrínsecos, de fama, de poder, de dinero, y entonces te mueves hacia esos fenómenos que te llevan a hacer este tipo de actos brutales. Paco también tenía por ahí unas preguntas. Paquito, por ahí andas. Sí. Oye, querido Rafa, cuéntame algo. Después de escuchar la cantidad de cosas incoherentes que estaba diciendo este hombre ahí en la pirámide cuando estaba perpetrando este acto, ¿qué traía en la cabeza? ¿Qué desequilibrio mental podría traer? Porque dice una cantidad de incoherencias verdaderamente muy importantes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú puedes determinar, obviamente, de una forma muy superficial que podía tener este hombre en la cabeza con tanta incoherencia que estaba diciendo? Sí, no tenemos información suficiente, pero por supuesto lo primero en lo que pensamos suelen ser psicópatas o personas con algún tipo de episodio psicótico como esquizofrenia o consumo de sustancias. Es lo que normalmente empezamos a descartar. Por supuesto, dejar muy claro que la enorme mayoría de las personas que tienen un trastorno mental como estos que acabo de comentar no suelen llegar a actos delictivos como este. Pero cuando hay tiroteos, al menos en la mitad
de los casos sí identificamos personas con algún diagnóstico específico y si no, al menos un problema de regulación emocional, soledad extrema. Vemos que en este caso la información poca que tenemos nos dice que ya lo venía planeando hace mucho. Hay algunas cartas ahí que hablan de sentir que está haciendo esto por una obligación divina. Entonces, por supuesto que nos hace pensar sobre todo en personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad y que son psicópatas o personas que están fuera de la realidad con un episodio psicótico. Oye, Rafa, hemos platicado sobre la salud mental, pero también un mea culpa o a lo mejor una autocrítica para los medios. ¿Es saludable estarle dando tanta viralización a la identidad del asesino? En el caso de que ya tenemos su nombre, su localización, y si estamos partiendo de una simulación, ¿esto no cultiva a que otras personas quieran salir del anonimato, simulen lo que pasó desde el nacimiento de Hitler, Columbine, ahora chico, que como le hacen en los estadios para acabar con las personas que se salían encuerados a la cancha, ¿no? Sí. Quitan en ese momento las pantallas y se acabó esto. Deberíamos estar haciendo, a lo mejor, sí consignar el caso, pero no identificar o darle una personalidad a este tipo de asesinos. Sí, definitivamente dentro de las 3 variables que dijimos, hay que regular el acceso a armas lo más que podamos, pero el otro elemento es no inflar tanto estas noticias, porque sí, a la hora de que las inflamos, las estamos hablando de una manera, de otra, no solo estamos consignando que algo sucedió, sino sí estamos haciendo que surjan más imitadores. Esto realmente es una situación muy compleja porque evidentemente las noticias nos tienen que presentar los hechos y esto es importante que lo platiquemos socialmente, pero al mismo tiempo a la hora que estamos hablándolo, le damos más peso a esa trascendencia de valores extrínsecos que platicábamos. Paco. Pues mi querido Rafa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Importante, por supuesto, como tú lo dices, ponerlo sobre la mesa y dialogarlo. Gracias y buenos días, Rafa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.